Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me has prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Después de que Jesús fue circuncidado y le impusieron el nombre que había dicho el ángel, se nos cuenta que han transcurrido los días marcados por la ley para la purificación de María, y en este momento ella y José deciden llevar al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Y esto por qué? Porque así estaba escrito en la ley, que todo primogénito varón será consagrado al Señor. En estos últimos versículos encontramos una vez más que José y María son fieles cumplidores de la voluntad de Dios. Lo anterior fue sobre la circuncisión, y lo que sucede, María ha cumplido con su purificación y ahora es tiempo de presentar al niño, pero lo llevan hasta Jerusalén. Este cumplimiento de consagrarlo al Señor estaba marcado y tenían que rescatar al niño pagando una cantidad establecida de siclos de plata, pero nos vamos a encontrar con que ellos no la pagan y por eso el niño sigue perteneciendo al Señor. Ellos ofrecen 2 tórtolas o 2 pichones porque así está mandado también por el Levítico para la gente pobre. Y también esto nos dice que Jesús es el primogénito de María, pero primogénito significa el que abre las entrañas, el heredero de las promesas. No significa que haya tenido otro hijo más María o más hijos, que era el primero de más. Porque tenemos elementos incluso de tipo arqueológico, que en Egipto, en Leontópolis, fue encontrada una lápida funeraria de una mujer judía llamada Arsinoe, de la cual se nos dice que murió al dar a luz a su primogénito. Es obvio que no pudo haber tenido otro hijo después de haber muerto. En Jerusalén en esa época vivía un hombre llamado Simeón.
Simeón significa obediente y por lo que se entiende, era obediente a la voluntad de Dios. Era un varón justo, significa un hombre que cumplía lo que Dios mandaba, y temeroso de Dios o piadoso, que buscaba siempre el cumplimiento de lo mandado por Dios. Este hombre, además de ser un cumplidor de lo que Dios decía o mandaba o había establecido, esperaba el consuelo de Israel. Entre las personas que esperaban el consuelo de Israel, se menciona también a Ana, y se nos dirá al final de José de Arimatea que era de esta gente que esperaba que Dios consolara a Israel. Sobre Simeón, o en Simeón, moraba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hemos visto ya que llenó a Isabel para decirle a María lo que había en ella, que era la madre del Señor, y ahora este Simeón, que está lleno del Espíritu Santo, ha recibido de parte de Dios, del Espíritu Santo mismo, la revelación de que él no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor, al ungido, al rey que venía a reinar de parte de Dios. Este hombre viene movido por el Espíritu al templo donde José y María están entrando con el niño. Y viene otra vez la indicación en el texto de que lo hicieron para cumplir la ley del Señor como está prescrito. En ese momento, Simeón se acercó y tomó al niño en brazos y bendijo a Dios, que es fuente de todo bien, diciendo: Señor, ahora ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Por qué? Porque Simeón se reconoce como siervo de Dios, pero también como el acreedor o el indignamente merecedor de una promesa que ahora está siendo cumplida. El Señor le dijo que no moriría antes de ver al Salvador, y ahora sus ojos ven al Salvador. El Salvador que pertenece a Dios, que viene de Dios, al que Dios ha preparado para bien de todos los pueblos. Y entre estos pueblos se mencionan las naciones, los que no son Israel, y es la gloria de Israel. Mientras escuchaban estas palabras, José y María estaban admirados por lo que decía este varón justo. Él los bendijo también a ellos. A María le dijo una cosa acerca de este niño, que era su hijo, que había sido puesto por Dios como un signo de contradicción que provocaría para unos la ruina y para otros el enaltecimiento en Israel. Porque al encontrarse con Jesús, los pensamientos de cada corazón quedarían en evidencia. Se sabría quién estaba con Jesús o contra Jesús. Y a causa de esta señal de contradicción, María va a sufrir muchísimo. Una espada larga de doble filo, dice Simeón, que le va a atravesar el alma. Es el sufrimiento del que María va a participar junto a su hijo por esta realidad de la contradicción que va a provocar. Y en ese lugar estaba también una anciana que es llamada profetisa, como la hubo en Israel, como Débora, como Culda, como la mujer de Isaías. Y se acerca esta mujer que es de la tribu de Aser, una tribu del norte, y tiene como padre a Fanuel. Era muy anciana y vivía en el templo día y noche haciendo penitencia con ayunos y con oraciones. Ella tenía 84 años de edad. Había vivido casada durante 7 años, pero ahora se dedicaba a alabar a Dios, a honrarlo en el templo. Y ella llegó y se puso a dar gracias a Dios y a hablarle del niño a todos los que llegaban y esperaban la liberación de Israel. José y María, cumplidores de la voluntad de Dios, todo lo que estaba prescrito en la ley, habiendo hecho cuanto estaba mandado, retornaron a Galilea, a Nazaret, que es llamada su ciudad, y ahí el niño iba desarrollándose normalmente, creciendo y fortaleciéndose, y estaba lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. Esta característica nos muestra que Jesús es el Mesías, y por eso nosotros tenemos que reconocerlo como el Cristo enviado del Señor.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.